¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro temario. El día de hoy vamos a abordar lo relativo a la unidad 2. En este caso vamos a hablar un poco de eh, cuatro eh, subtemas que son muy importantes y que, bueno, significa que vamos a plantear el inicio de este curso. Como lo veníamos platicando en estas sesiones anteriores, nosotros podemos darnos cuenta ahora que el municipio tiene una naturaleza que evidentemente es una naturaleza de carácter jurídica y esta cuestión no es pretenciosa al decir que es una cuestión, su naturaleza es de carácter jurídico, puesto que evidentemente, como lo habíamos platicado en sesiones pasadas, es lo que más debemos de destacar para el estudio de esta importante institución mexicana que forma parte del sistema jurídico de nuestro país. Entonces, evidentemente, el municipio eh, es una institución jurídica sui generis dentro del sistema jurídico mexicano, porque como lo veníamos platicando, el municipio, aparte de ser un nivel de gobierno, es el municipio un poder público. Y bueno, al decir que el municipio es un poder público, rompe un poquito con esa perspectiva que tenemos nosotros respecto a estos conocimientos eh, que nos han proporcionado dentro de la carrera universitaria con respecto a lo que escribió en su momento Montesquieu, Charles de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu. Bueno, Montesquieu escribe el famoso Espíritu de las Leyes. Es un estudio que hace Montesquieu para dejar establecido que el poder soberano para su ejercicio se divide en tres poderes, pero todos ellos van a formar parte de van a emanar de ese poder soberano, que es precisamente el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero no se habla realmente propiamente de la institución jurídica del municipio. Entonces, por esta razón, el municipio es una figura sui generis dentro del orden jurídico mexicano, porque es a partir de la revolución y con el comienzo de la vigencia de la Constitución de 1917, de manera particular en el artículo 115 constitucional, es como se visualiza ya al municipio como un nivel de gobierno y que, bueno, los municipalistas mexicanos han venido impulsando esta idea de entender al municipio como un auténtico poder público. Entonces, al decir que es un poder público, está, digamos que, ajeno a esa famosa división de competencias, mejor dicho, que realmente se le ha dado esa denominación de división de poderes, pero realmente es una división de competencias elaborada por Montesquieu, por ahí del siglo XVIII. Entonces, bueno, el municipio, entonces, para su entendimiento, se debe de entender precisamente como una rama del derecho público que se puede explicar desde, por ejemplo, el derecho administrativo. También desde el derecho constitucional y propiamente desde el derecho municipal. ¿Cómo se entiende al municipio para aterrizar un poco esto de su naturaleza jurídica desde el punto de vista del derecho administrativo? Bueno, desde este punto de vista del derecho administrativo, el municipio se visualiza como un organismo descentralizado de la administración pública en términos generales. ¿Esto qué significa? Que es un órgano que no necesariamente es absorbido por el poder central que ejerce un Estado, en el caso particular el Estado mexicano, el municipio es totalmente autónomo y libre con respecto al poder central que ejerce el Estado mexicano a través de
sus poderes de la Unión, que en este caso son los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, desde el punto de vista administrativo, del derecho administrativo, el municipio puede entenderse como un organismo descentralizado, ¿sí? Y evidentemente es un organismo descentralizado de la administración pública en términos generales. No quiere decir que no pertenezca a esta cuestión de administración pública. Es una institución que ejerce la administración pública, pero no pertenece a aquella que es la de carácter central o la de carácter federal. Pero en términos de federalismo, el municipio sí es una parte componente del todo. Ese todo es la administración pública mexicana, pero que ejerce libertad y autonomía. Desde el punto de vista ahora del derecho constitucional, el municipio, para aterrizar también este tema de su naturaleza jurídica, el municipio se puede entender evidentemente como un nivel de gobierno. Y basta con que revisemos el 115 constitucional en sus primeras fracciones para visualizar y comprender que el municipio es un nivel de gobierno. ¿Esto qué significa? Significa que el derecho constitucional lo plantea como el primer escalón de lo que es el ordenamiento jurídico mexicano, el primer escalón, el primer nivel para empezar a involucrarse a los temas de la administración, participación, gobernanza de un municipio. Entonces es el primer nivel de gobierno, digamos que es la célula, ¿no? de esa célula esas células que componen el todo, que componen al Estado. En este caso el municipio es una célula que pues sabemos bien que son más de 2.470 municipios que actualmente conforman están distribuidos a lo largo y ancho de la República de México, y es la célula que, como dice el 115, célula que va a ser la base y la organización político y administrativa del Estado mexicano, es decir, de la nación mexicana. Entonces, realmente el municipio es una célula, ¿sí? Pequeña, pero que sumados, esas células van a conformar una célula más grande, que en este caso es una entidad federativa. Y bueno, sabemos bien que la suma de las entidades federativas van a conformar un organismo llamado república, que en este caso es el país, la nación de México. Entonces, por esa razón, el municipio es un primer nivel de gobierno. Digamos que un segundo nivel de gobierno es el poder de un Estado, una entidad federativa, para ser concretos. Y el tercer nivel, que es el nivel federal, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder a nivel nacional. Entonces, por esta razón, el municipio puede entenderse como un nivel de gobierno, al menos desde la perspectiva del derecho constitucional mexicano. Y en el caso del derecho municipal, es una fuerza, una corriente que vienen impulsando los municipalistas, porque evidentemente no basta con entender al municipio como un organismo descentralizado de la administración pública central, ni tampoco basta con entenderlo como el primer nivel de gobierno, ¿sí? Ni tampoco verlo como la propiamente y de manera exclusiva como la base y la organización político-administrativa del Estado mexicano, sino que desde el punto de vista municipalista, que es de donde nosotros estamos partiendo, evidentemente podemos comprender que esta perspectiva ya la denomina propiamente como un poder público a lo que es el municipio, un auténtico poder público que en aras de esa descentralización ejerce su poder, administra territorio, administra población, administra servicios públicos y, como más adelante lo vamos a ver, es sujeto de derechos y de deberes y obligaciones.
Entonces, el municipio evidentemente es un poder público porque eh, ejerce poder. Eh, y bueno, al menos aquí ya están las tres perspectivas que nos permiten entender cuál es la naturaleza jurídica del municipio, es decir, la esencia jurídica del municipio, pues parte naturalmente de la propia Constitución, de las ramas del derecho público mexicano, que en este caso es el derecho administrativo, ¿sí? El derecho municipal, ¿sí? Y obviamente el derecho constitucional. Son ramas del derecho público, disciplinas inherentes a esta rama del derecho público que nos permiten precisar al municipio como un entender su naturaleza jurídica, es decir, de dónde brota su esencia jurídica. Entonces brota evidentemente de la Constitución en términos de perspectiva de la disciplina del derecho, brota de la Constitución, pero en términos políticos, en términos de la política práctica, bueno, pues el municipio nace de las necesidades, de los reclamos de las comunidades para poder autodeterminarse, para poder autoadministrarse, disponer de patrimonio, disponer de territorio, de servicios para su propio beneficio. Entonces ya tenemos establecido cuál es la naturaleza jurídica, apoyándonos de estas tres perspectivas que forman parte del derecho público, que nos dan una idea de cómo podemos comprender y de qué trata la naturaleza jurídica del municipio. Y bueno, aquí pasamos al siguiente tema, subtema, que tiene que ver la forma de entender al municipio como un nivel de gobierno. Aquí es importante que precisemos y nos demos cuenta que ver al municipio como un nivel de gobierno es profundizar un poco más desde el punto de vista del derecho constitucional. Y evidentemente la Constitución en sus preceptos constitucionales tercero, 27, 31, 40, 73, fracción 23 y el 115 constitucionales ya hablan precisamente del municipio como un nivel de gobierno, ¿sí? Es decir, que ejerce poder, que ejerce mando, que ejerce competencia, que ejerce jurisdicción, que ejerce facultades, atribuciones y tiene el deber de cumplir con los preceptos que establece la propia Constitución y el resto del sistema jurídico mexicano. Entonces, aquí ya vemos evidentemente cómo el municipio ya se empieza a precisar más como un nivel de gobierno y no se diga que ha habido discursos de algunos expresidentes, como en el caso particular de Miguel de la Madrid Hurtado, en donde en algunos de sus eh, discursos y llama precisamente a entender desde el punto de vista del Pacto Federal al municipio como un municipio que tiene que ser libre, ¿sí? Que tiene que ser libre, tiene que ser ajeno a las intervenciones, a las injerencias de ese lastre que se viene arrastrando desde épocas pasadas en la historia de nuestro país, que es precisamente en términos modernos lo que se llama como cacicazgo. Bueno, pues el municipio para que sea libre y autónomo tiene que quedar ajeno de esas injerencias que ejerzan los caciques que buscan controlar y someter a las autoridades política y jurídicamente instituidas, como son los integrantes de un ayuntamiento y el resto de sus administraciones, o de los integrantes de sus administraciones. Entonces, el cacicazgo es un lastre que desde el punto de vista del Pacto Federal, al menos partiendo de estas ideas que utilizó Miguel de la Madrid Hurtado en sus discursos, bueno, pues sabemos bien que el municipio entonces tiene que estar ajeno a cacicazgos para que pueda ejercer de manera plena sus sistemas democráticos, sus sistemas de federalismo, su tan anhelada autonomía y su tan anhelada libertad. Entonces, el municipio
al ser un nivel de gobierno quiere decir pues que, y ya terminando la tesis de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando la utilizaba en sus discursos, en sus épocas de gobernante, que ocupó la máxima magistratura de México, que es la presidencia de la República. Bueno, pues ya precisado eso, podemos entender que el municipio evidentemente es un nivel de gobierno porque se federa, ¿sí? Se federa con los estados y los estados a su vez se federan entre ellos y conforman a lo que es la República. Entonces, el municipio es un nivel de gobierno porque ejerce competencia, ¿sí? Porque tiene una clara división de trabajo inherente a su competencia con respecto a otros poderes como son los estados y la propia federación. Y bueno, el municipio además tiene que ejercer su nivel de gobierno, pero retomando un poco esta perspectiva del derecho administrativo, ejercer su poder pero sin ser absorbido por el poder central, es decir, tiene que ejercer su poder de manera descentralizada desde el exterior, no desde el mismo centro del poder central que se ejerce en la nación mexicana, sino que lo tiene que ejercer desde afuera. Por eso es autónomo y por eso tiene que ser libre el municipio. Entonces, el municipio también tiene que entonces ejercer su deslinde, es decir, su descentralización, para poder alcanzar estándares de gobernabilidad, de autoadministración, de libertad y de autonomía. Porque evidentemente la centralización siempre ha sido un gran problema que la nación mexicana ha enfrentado, que es cuando se concentra todo el poder o todos los poderes en un solo punto, en un solo centro. Entonces eso a veces sí ha venido a ocasionar grandes conflictos nacionales, guerras civiles internas, ¿sí? Conflictos ideológicos entre bandos clásicos que son los liberales y los conservadores mexicanos. Se han peleado por el poder, han buscado centralizarlo, han buscado descentralizarlo a través del sistema federal, sí que es el reparto de competencias, reparto de poderes, pero bueno, pues la centralización son tentaciones que se ha venido registrando por parte de la historia en la que han caído pues los políticos, los gobernantes, los servidores públicos que han desarrollado sus trabajos durante pues precisamente esos tiempos en el México de, digamos que el México moderno de 1917. Perdón. Entonces, realmente vemos que la descentralización entonces tiene que ejercerse para que pueda un municipio decir que es libre y autónomo. Fíjense, en el caso particular del artículo 27, el artículo 27 constitucional fracción sexta dice que los municipios de toda la República van a tener plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes que sean necesarios, pero la Constitución en este artículo lo dice de manera enunciativa, más no limitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad de un municipio no solamente va a ser para adquirir patrimonio, sino para ejercer actos, para emitir actos administrativos, actos de gobierno, ¿sí? Va a poder contratar, va a poder celebrar convenios, va a ser centro de imputación en el caso particular de que sus funcionarios y servidores públicos incurran en faltas administrativas hasta lo que son propiamente los delitos de carácter penal. Entonces son centros de imputación objetiva los municipios, pero precisamente porque su capacidad se amplía, no solamente tienen capacidad para comprar propiedades, para comprar bienes raíces, sino que su capacidad es muy amplia. Son como personas en físico, pero estas son personas jurídicas colectivas. Los municipios estos tienen ciertos atributos, tienen ciertas posibilidades de extender, de ampliar, de maximizar sus actos administrativos,
con el fin estrictamente de deber, con ese fin de poder cumplir con sus objetivos, que es la prestación de servicios públicos y, por qué no decirlo, alcanzar la felicidad, propiciar que los ciudadanos de los municipios alcancen la paz, la tranquilidad y la felicidad. Entonces aquí ya vemos claramente que el municipio pues es una persona jurídica colectiva que puede adquirir bienes, pero también hay que precisar que el municipio expresa una forma de gobierno, que en este caso es la voluntad del pueblo de constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero también va a posibilitarse a través de la facultad que concede la Constitución en el artículo 73, fracción 23, al Congreso de la Unión para expedir leyes donde se establezcan las bases de coordinación entre la Federación, la hoy Ciudad de México, los estados y los municipios en materias de seguridad pública para la organización y funcionamiento, el ingreso, promoción del conocimiento de integrantes de las instituciones de seguridad pública en los ámbitos principalmente federal, pero puede ser estatal y municipal. Y el 115, evidentemente, al ser reformado, una reforma que tuvo el 115 constitucional en 1999, en ese año, 1999, se eleva al municipio a un nivel de gobierno, que es lo que venimos platicando, ¿no? Es ya un poder autónomo, descentralizado, que tiene patrimonio, tiene personalidad jurídica, puede celebrar convenios, contratos, ser centro de imputación objetiva y extender sus actos administrativos y de otras índoles que siempre y cuando estén dentro del margen. Y en caso de que no actúen dentro del margen que establece el régimen jurídico mexicano, pues van a ser centros de imputación objetiva, es decir, van a ser sujetos de responsabilidades y en su caso pues van a los integrantes de algún ayuntamiento y del aparato administrativo del municipio pues van a ser sancionados, destituidos o privados de la libertad personal, previo juicio que se les instaure por el delito que se les esté investigando. Entonces aquí vemos cómo el municipio es un nivel de gobierno, evidentemente, porque es un poder que va a ejercer mando y va a ejercer facultad de mando y facultades de mando y facultades de decisión dentro de su jurisdicción territorial de cada municipio, en el caso particular de un municipio. Y bueno, entonces aquí vemos ya claramente cómo es que el municipio pues ya se comprende más por qué se dice que es un nivel de gobierno, porque evidentemente eso es autónomo, ¿sí? Es un organismo descentralizado, es un órgano que ejerce poderes reconocidos por el propio Estado, ¿sí? Y tiene su propia organización jurídico y social o socioestatal, ¿no? Que conforman precisamente desde el punto de vista del liberalismo, pues conforman lo que venimos platicando como poder, como un nivel de gobierno, ¿sí? Que también es un poder y evidentemente un poder de naturaleza pública. Entonces, el municipio va a encontrar desde esta perspectiva como un nivel de gobierno, el municipio va a encontrar en la ley sus atribuciones, ¿sí? Debidamente delimitadas para los propios municipios. ¿Dónde es eso? En la Constitución Federal, en la Constitución Política del Estado al que pertenezca ese municipio, sus leyes orgánicas de ese estado en donde se regule toda la cuestión de la vida de un municipio y en su ley para la creación de los municipios del estado que corresponda. Ahí va a encontrar entonces sentido
esta idea de entender al municipio como un nivel de gobierno. Ahora bien, como poder público, ¿por qué el municipio tiene que verse también desde esta perspectiva municipalista como nivel, como un poder público? Porque evidentemente al decir que es un poder público quiere decir que se necesita, que un pueblo, una sociedad necesita de un gobierno. El gobierno y la administración son indispensables para poder alcanzar los objetivos y los anhelos que se plantean los pueblos o en este caso las partes integrantes de una nación establecidas en una porción territorial que se llama municipio. Como les decía, en el caso de la teoría de Montesquieu, el espíritu de las leyes, que fue creada en 1748, siglo XVIII, casi a mitades del siglo XVIII, pues vemos bien que Montesquieu eh, eh, afirma que evidentemente el municipio, bueno, mejor dicho, el poder tiene que ser dividido en competencias. Y aquí dice, lo cito, un gobierno en el que han sido aplastados todos los poderes intermedios entre el rey y el pueblo, y el derecho ha venido a ser idéntico a la voluntad del soberano. ¿Sí? Aquí vemos cómo se da, en este caso, en la teoría de Montesquieu, el espíritu de las leyes, vemos cómo se da una fusión de la democracia y de la aristocracia, ¿sí? De sistemas de gobierno que evidentemente tienen que sujetar o se tenían que sujetar a lo que es la ley, a lo que es la constitución. Entonces, la división de poderes, el espíritu de las leyes que plantea la división de poderes, o mejor dicho, la división de competencias, pues vemos claramente esa separación para efectos de que haya frenos y contrapesos, ¿sí? Entre, evidentemente, estos poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, esos contrapesos, esos frenos, para evitar que los poderes que se acaban de mencionar incurran en precisamente esos poderes aplastantes, ¿no? Autoritarios, ¿no? Basados en ideologías, ¿sí? Que no permiten los equilibrios. Entonces, esto es importante mencionar para que veamos que el municipio, pues, si bien no pertenece a la doctrina de la división de poderes elaborada por Montesquieu, también lo es que entonces desde 1917 no quiere decir que en tiempo atrás no, se planteó, sino que particularmente desde 1917 es donde se toma, una vez que comienza la independencia, surge el municipio como un auténtico municipio mexicano. En la Constitución del 17 se reconfigura la idea del municipio, se quita del camino a los famosos jefes políticos, ¿sí? Que era una figura creada durante el gobierno de Porfirio Díaz, antes de que fuera expulsado, fuera, fuera expulsado de México, ¿sí? Desterrado de México, o le hayan aplicado el famoso ostracismo, que es el destierro. Pues él, mediante sus decretos, configuraba estas figuras que eran prácticamente como candados ante la relación entre el presidente Díaz, ¿sí? Y en este caso los presidentes municipales o los gobernadores de los estados. Los jefes políticos eran pues un candado. Pero retomando, la Constitución del 17 rompe con eso, se quita del texto de la del 57, es decir, de la Constitución de 1957, esos candados, y ya se le da más extensión al municipio en el 115 constitucional. Entonces vemos claramente que el municipio es un poder público porque es una instancia
social, es decir, es un centro de administración en donde los ciudadanos que pertenecen a un municipio pueden acudir para infinidad de trámites, para la solicitud de infinidad de servicios, de los que pueda estar en capacidad de otorgar, de brindar esas autoridades llamadas ayuntamientos que administran un municipio o que gobiernan en un municipio. Entonces, es una instancia social que gobierna para la población. En este caso, el municipio entonces es un poder público porque es una instancia social en donde pueden acudir los ciudadanos, porque evidentemente así es como se administra la población y se gobierna para la población. Entonces ya vemos claramente cómo el municipio se puede entender como un auténtico poder público, porque ejerce imperio, porque se ejerce el dominio, porque sobre todo se aplica la ley, ahora sí que al tenor de lo que dice un sistema jurídico mexicano, o en este caso el sistema jurídico mexicano. Y vemos claramente entonces que el municipio pues es un poder público porque tiene una realidad objetiva, ¿sí? Dentro de él el ser humano se desenvuelve, se desarrolla, realiza los asuntos más importantes de su vida, como lo veníamos platicando al comienzo del curso. En un municipio un ciudadano nace, crece, se desarrolla, hace su familia, obtiene acceso al ejercicio de sus derechos públicos, subjetivos o derechos humanos, y finalmente es donde por lo general concluyen su existencia y ahí es donde mueren, dentro de un municipio. Entonces, realmente el gobierno municipal eh, lo ejerce, el gobierno lo ejerce el ayuntamiento, pero ese ayuntamiento lo va a ejercer ese gobierno, ¿sí? Por mandato, ¿sí? Por mandato de la población, porque es depositario del poder público y social, que nace de la población. Entonces, si el municipio es un poder público es porque ejerce facultades, ejerce competencia, ¿sí? Ejerce atributos, ejerce el imperio, ¿sí? Ejerce autonomía, ejerce administración, ejerce libertad para la prestación de los servicios, para ayudar a la población, a sus poblaciones a alcanzar grados de felicidad, ¿sí? A encontrar empleo, ¿sí? Y que se pueda desarrollar lo más que se pueda, evidentemente, la persona. Entonces, ¿qué podemos decir de todo lo que se ha dicho? Entonces, el municipio como poder público es precisamente una fuerza, ¿sí? Social, ¿sí? Una fuerza social que permite a los ciudadanos, ¿sí? A alcanzar sus objetivos, pero también propicia que los ciudadanos obedezcan a las autoridades municipales que ejercen gobierno, que son los ayuntamientos, a través de las disposiciones que emitan, que son sus reglamentos, que tienen que ser observadas y aplicadas dentro de ese territorio, ¿sí? Entonces los inducen a aceptar órdenes, ¿sí? Órdenes que no tienen que ser arbitrarias, sino que son órdenes que se convierten en reglamentos, que se convierten en normas jurídicas de carácter principalmente administrativo, normas jurídicas de carácter municipal, normas jurídicas municipales, ¿sí? Que tienen que ser obedecidas una vez que son externadas y son informadas. ¿Dónde encontramos principalmente estas órdenes? En los bandos municipales, en los reglamentos que emita el órgano colegiado, que es el ayuntamiento, ¿sí? Y sobre todo en la constitución política, que es muy importante, es el apoyo de un bando municipal, la constitución política del federal y la del estado. Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar
que el municipio ejerce poder público porque emite órdenes. Es un gobierno que tiene competencia, tiene facultades, tiene capacidad jurídica para, evidentemente, emitir órdenes traducidas en leyes. Es decir, mejor dicho, traducidas en normas jurídicas municipales, ¿sí? Que son órdenes transformadas en normas jurídicas municipales que están establecidas principalmente en el bando municipal del municipio respectivo. Ahora bien, antes de pasar al siguiente subtema, que es entender al municipio como un ente jurídico y colectivo, tenemos que abordar y mencionar algunos elementos que lo integran, que son importantísimos. Estos elementos son muy parecidos a los que en algún momento de su carrera les hablaron en las clases de teoría del Estado, de estos famosos elementos: territorio, población y gobierno. Pues muy parecido en el caso particular del derecho municipal y del municipio, entenderlo como un ente jurídico y colectivo, pues entonces podemos ver que el municipio tiene elementos que lo conforman. Con que falte alguno de esos elementos no puede hablarse, como ya lo habíamos dicho, citando a don Ignacio Burboa Orihuela, que no existe, no, puede ser otro tipo de organización, pero no estaríamos hablando propiamente de la organización o de este organismo llamado municipio, este organismo jurídico llamado municipio. Con que falte alguno de ellos, de esos elementos, no puede hablarse de municipio. ¿Cuáles son esos elementos? El elemento humano o elemento de población. El elemento humano pues, son todas aquellas personas que evidentemente desarrollan, ¿sí? Sus actividades dentro del territorio. Tienen una nacionalidad mexicana, que es exclusivamente mexicana por nacimiento o por naturalización, y tiene obligaciones y prerrogativas como mexicanos. ¿Cuáles serían esas obligaciones y prerrogativas? Pues tienen que contribuir al gasto público municipal, es decir, tienen que pagar los derechos. Por ejemplo, si quieren conexión de agua, tienen que pagar el derecho para que el municipio vaya y les haga la conexión de agua. Quieren construir departamentos, quieren construir casas locales, tienen que acudir con las autoridades de un municipio para que les expidan los permisos correspondientes previo pago de derechos. Entonces, los habitantes, el elemento humano, que son los individuos, los habitantes, ¿sí?, de un municipio, tienen esta característica importante. El elemento territorio es evidente que los municipios tienen que estar establecidos dentro de una extensión territorial asignada, reconocida por la ley, en donde van a extender todo su ámbito de competencia, tanto las autoridades y el ejercicio de sus vidas cotidianas, siendo el caso de los habitantes. Entonces, en el territorio es donde precisamente se establecen, ¿no?, los límites de cada municipio, y es donde van a estar establecidas las poblaciones, que obviamente van a estar acompañadas con un reconocimiento a sus tradiciones, a sus cosmogonías, a sus formas de filosofía de ver la vida, a sus filosofías de vida, etc. Entonces, en el caso, ya vemos aquí dos elementos. En el caso del gobierno, bueno, sabemos bien que tiene que haber una autoridad que va a tener por objetivo, entre otras cosas, poner orden, disciplinar, crear ambientes de seguridad y de paz a las poblaciones que administra. Entonces, el gobierno es precisamente esas autoridades que emanan de la propia comunidad de un pueblo que integra un municipio, y de ahí nace. Y nacen en los procesos electorales, cuando son elegidos para ocupar los cargos públicos municipales o las magistraturas municipales. Entonces, el gobierno evidentemente es la autoridad instituida que ha sido elegida mediante comicios electorales de carácter municipal o de elección municipal para poder ocupar esos cargos. Entonces, el gobierno es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de desarrollar
lo que se le conoce como la, los programas sociales, las políticas públicas y sociales y las distintas políticas económicas, educativas, etcétera, van a dirigir los destinos mediante la temporalidad, es decir, mediante lo que dure su periodo constitucional correspondiente, a dirigir los destinos, van a trazar el camino que va a seguir la población y la propia autoridad para, como ya les comentaba y repito nuevamente, para alcanzar grados de felicidad, alcanzar el interés general. Y bueno, hasta ahí en teoría del Estado nos hablaban esos tres elementos, pero aquí en derecho municipal se aborda otro elemento que es importantísimo y es el elemento orden jurídico. El elemento orden jurídico quiere decir que de acuerdo a nuestra Constitución, en el 133, es decir, la Constitución, las leyes que del Congreso de la Unión emanen de ella y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, sean firmados y aprobados y ratificados por el Ejecutivo y el Senado, van a ser la ley suprema de toda la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que sea la Constitución y tratados y las leyes que emanen de la Constitución tienen que ser observadas por los municipios y tienen que ser observadas por las entidades federativas, ¿sí? A través de sus distintas administraciones y a través de sus distintos servidores públicos. Entonces aquí ya al entender pues que el orden jurídico es importantísimo porque son las leyes que van a ser el punto de apoyo de la función y del servicio de las autoridades municipales, ¿sí? Dentro de un municipio, bueno, pues vemos evidentemente que la ley es un eje directriz que tienen que observar los servidores públicos y los funcionarios públicos de un ayuntamiento, ¿sí? Si en el caso contrario no observan lo que dice la ley, recuerden que son centros de imputación objetiva, es decir, son sujetos de responsabilidad, que se les puede llamar a rendir cuentas, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos el elemento al municipio como un ente jurídico colectivo a través de estos tres elementos, estos cuatro elementos configuradores del municipio. Pero no hemos precisado realmente por qué debe de verse al municipio como un ente jurídico y como un ente de naturaleza colectiva. Y lo vamos a ver. Aquí quiero, si me lo permiten, hacer un paréntesis. El elemento humano o población es sumamente importante. Nosotros pensamos que de ahí nace todo, del elemento humano, nace el poder, nacen las capacidades, nacen los recursos, ¿sí? Nacen los anhelos, los objetivos que se deben de alcanzar por parte de un pueblo y su gobierno. Pero aquí es algo bien importante para que nosotros lo precisemos en términos de derecho municipal. El elemento humano es muy importante porque aquí se categoriza el elemento humano. Es decir, que hay habitantes, ¿sí? En este caso fíjense, estas categorizaciones parten de esta manera. El elemento humano en términos municipales quiere decir que va a haber vecinos, ¿sí? Va a haber habitantes, va a haber transeúntes o visitantes. En el caso particular de los vecinos son, digamos, que aquellas personas que están sumamente arraigadas dentro del municipio y que no se mueven de ahí y que ahí desarrollan toda su vida, ¿sí? Obviamente tienen cargas tributarias, ¿sí? Para, en el caso particular, contribuir al gasto público municipal. Y bueno, pues son, digamos, que aquellas personas que resguardan, que son depositarias de esos lazos tan fuertes que se traban desde las comunidades, ¿no? En el centro mismo de las poblaciones, que son lazos consanguíneos, lazos de parentesco, lazos de amistad, ¿sí? En este caso los vecinos, esta subcategorización del elemento humano nos permite entender que, bueno, dentro del municipio vamos a
a compartir existencia con vecinos, que obviamente son un sinnúmero de personas que tienen una cosmovisión, una cosmogonía totalmente diferente, es diversa la visión y la cosmogonía que tiene cada uno de los vecinos que conformen un municipio, es evidente, pero nos permite entender quiénes son, digamos que los oriundos, los originales, los originarios de una población y que integra un municipio. En el caso particular de los habitantes, bueno, es un término más amplio. Si se dan cuenta y ustedes checan en su bando municipal, ustedes van a ver que casi la mayoría de los bandos municipales hablan de habitantes. El municipio tal cuenta con un número tal de habitantes y los habitantes de este municipio tienen los siguientes derechos, tienen las siguientes obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces la palabra habitantes es más general. ¿Por qué? Porque dentro de esta palabra, de esta subcategoría de habitantes, tanto abarca a los vecinos como a los visitantes o transeúntes y propiamente a los habitantes. Pero los habitantes son las personas que habitan en un municipio de manera temporal o transitoria. En eso se diferencian de los vecinos, ¿sí? En el caso particular de los transeúntes o visitantes, ellos nada más van de paso, de tránsito, pasan por casualidad o, en su caso, por cuestiones recreativas, culturales, por cuestiones educativas, por cuestiones turísticas, por cuestiones laborales, ¿sí? En periodos muy pequeños. Entonces, ellos son, digamos que, otra forma de entender al elemento humano, ¿sí? Y ya esta parte pues ya está más, digamos que un poquito más fortalecida. Entonces, así es como nosotros ya podemos ver claramente estos elementos integradores del municipio que son elementos previos al subtema 4, que es al que a continuación vamos a comenzar a desarrollar su contenido. Bueno, el municipio como un ente jurídico quiere decir que el municipio va a ser centro de imputación objetiva. Quiere decir que el municipio como ente jurídico, ¿sí? Va a poseer personalidad jurídica, ¿sí? Que va a ser sujeto de derecho, es sujeto colectivo, ¿sí? El municipio. Entonces, aquí es algo bien importante precisar. Va a tener personalidad jurídica, como les había comentado, para ejercer facultades, para cumplir con sus obligaciones, y va a ser centro de imputación objetiva, es decir, va a ser centro de responsabilidad en caso de que no se ajusten sus actos administrativos a lo que dice el régimen jurídico mexicano, lo que dice la ley suprema de toda la Unión, que es la Constitución, Tratado Internacional y las leyes que de ella emanan. Si no se ajustan a eso, bueno, entonces, pues ese ente jurídico reconocido por el Estado, traducido mediante la ley, va a ser centro de imputación objetiva, va a ser centro de responsabilidad y va a tener que cumplir con lo que se decida en el caso concreto que se actualice. Ahora, si es un ente jurídico, quiere decir que tiene ciertos atributos. En este caso, un municipio, uno de sus atributos es precisamente la capacidad, ¿sí? Van a tener capacidad para hacer, para no hacer. Es decir, capacidad para contratar, para convenir, para litigar, ¿sí? Para pleitear, ¿sí? Capacidad para una infinidad de cuestiones de acción política y social que va a poder hacer un municipio. Hay otro atributo del municipio como ente jurídico colectivo, que es presente, aparte de la capacidad, va a poder tener patrimonio propio, es decir, va a poder disponer de territorio, va a poder disponer de estructuras, de propiedades para el uso exclusivo de oficinas que van a prestar servicios públicos. O, en su caso,
hospitales, por ejemplo, puede ser, como es su caso, por ejemplo, hospitales, eh, bombas, pozos de agua, territorio para la creación de panteones, escuelas, ¿sí? Centros comerciales, parques, jardines, estructuras administrativas destinadas a los servicios. Va a tener un domicilio, es decir, ese domicilio es el domicilio legal en donde va a estar asentado el palacio municipal, en donde se van a poder encontrar a las autoridades que integran ese ayuntamiento respectivo. Va a tener un domicilio para que puedan recibir notificaciones, recibir correspondencia, entre otras cuestiones, para poder desarrollar precisamente su capacidad jurídica y colectiva. También van a contar con una nacionalidad, ¿sí? Esta nacionalidad pues, se la da precisamente ya el pertenecer al país México. Esa nacionalidad quiere decir que hay municipios que son mexicanos. Y la nacionalidad no nada más es para efectos de una relación de federalismo, sino que también para efectos de carácter internacional. Si hay capacidad jurídica para contratar, un municipio mexicano puede celebrar convenios con otros municipios de otros países o con otras autoridades. Y algo muy importante, que son los atributos que todavía están en proceso de consolidación, que es precisamente el atributo de la autonomía y de la libertad, que son atributos que todavía no se han alcanzado del todo, pero que más adelante en la siguiente sesión, ¿sí? El día de mañana, vamos entonces a poderla desarrollar para que sigamos completando y podamos concluir en términos a la unidad 2 de este breve curso de Derecho Municipal Mexicano. Por mi parte, el día de hoy es lo que tendríamos por agotado, y espero que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Hasta luego.